Voy a saludar. Bienvenidos todos. La verdad que es un gusto para nosotros contar con Luis Fernando Villegas, director del Repejo, que el Repejo debe perseguirse como una entidad de apoyo y colaboración, por supuesto, si está obrando a favor del país y cumpliendo con con la legislación vigente y promoviendo acciones en beneficio de todos los guatemaltecos, generando un ambiente de paz y cordialidad, provocando la unión de todos los guatemaltecos. Pues esta tarde tenemos con nosotros a Luis Fernando Villegas, director del Repejo, amigo y compañero de la universidad. Sin más, pues le dejo la palabra para que él pueda explicar la entidad y cuál es su función. Y al final, pues tendremos dudas y preguntas para quienes tengan. Así que adelante, bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias, Carmen. Un placer. Primero, mis disculpas por el pequeño atraso. Tuve ahí problemas de conexión. Problema. Bueno, y luego pues agradecer igualmente la oportunidad y el espacio de poder compartir con ustedes ahí las labores del registro de las personas jurídicas en relación a la nueva legislación de organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues me permití hacer una pequeña presentación. Voy a compartir ahí la pantalla para poderles ir contando un poco. La verdad que es una presentación bastante pues sencilla, muy corta y concisa, pero pues es para entender las funciones y las condiciones con las que cuenta en este momento el registro para poder cumplir con la tarea encomendada. Entonces, si me permiten, no sé si tienen a la vista, pueden ver la presentación, perdón. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. Muy bien. Entonces, pues primero únicamente recalcar un poco qué es el registro de las personas jurídicas. Nosotros somos una unidad del Ministerio de Gobernación, pues que fue creada a raíz de la ley del Registro Nacional de las Personas, del RENAP, en donde se contempló que todo lo relacionado a las personas jurídicas iba a quedar bajo responsabilidad del Ministerio de Gobernación. Entonces, lo que son las asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, lucrativas y no lucrativas en el caso de las asociaciones, son estas entidades las que nosotros como registro autorizamos, registramos e inscribimos en el registro, también conocido como Repejo. Bueno, ya para entrar a la materia, ¿cuál es el objeto de la ley de ONGs? Entonces, realmente aquí yo tomé de la ley algunos de sus artículos, considerandos, pues realmente que lo que persigue esta ley es que regula y garantiza que las ONGs van a accionar y van a tener su actuación dentro de lo que establecen sus estatutos. Esto con el objeto de evitar que estas organizaciones sean utilizadas para otro tipo de fines que no sean para los cuales fue constituido, ¿verdad? Luego, que por parte del gobierno se identifiquen plenamente en las diferentes instancias del Estado para que puedan ser sujetas de los debidos controles de fiscalización en los de diferentes ámbitos a los cuales están sujetas, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces es también uno de los objetos, es tener esa identificación por parte de todas las instituciones, de qué ONGs están operando y existen en el país. Luego, para entender un poco de la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales y tenerlo claro, que a veces tiende a confundirse entre cuál es la diferencia entre una asociación, una fundación y una ONG, pues también tomamos acá de algunos extractos de las reformas y de la ley, pues, qué es lo que persiguen estas organizaciones. Y realmente la ley lo que nos determina es que ellas cuenten con la especialidad y la capacidad para poder contribuir al desarrollo económico y social del país. Luego, que sus objetivos sean de beneficio social y que obviamente todos los ingresos que puedan tener sean reinvertidos única y exclusivamente en esos mismos objetivos, en ese beneficio social que están persiguiendo.
Y por último, pues nos dice también acá que es obligatorio para este tipo de entidades mantener una autonomía e independencia política frente al gobierno, gobiernos extranjeros, sus donantes, sus financistas y cualquier otro actor político, precisamente para velar porque ellas realmente cumplan con el objeto para el cual fueron creadas, es decir, el beneficio social en los diferentes ámbitos, y no que sean utilizadas como vehículos que desestabilicen el orden y la seguridad pública, la gobernabilidad, mediante intervenciones de movimientos sociales, intervenciones que puedan tener el manejo de información o de desinformación, en todo caso con medios, y contar con recursos que permitan financiar este tipo de acciones que pudieran vulnerar sí que la convivencia y el orden establecido en el país. Para esto, las reformas que se hacen en el Código Civil, o sea, digamos el famoso decreto 4/2020, que se denomina reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales, también hacen algunas reformas al Código Civil. Acá cito yo un par de artículos en donde pues la legislación nos está proporcionando la herramienta legal para tener esas facultades de vigilancia y fiscalización sobre estas entidades. Entonces, acá nos damos cuenta que nos dice que el Ministerio de Gobernación, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría, si corresponde, deberán vigilar porque los bienes de las fundaciones y las ONG se empleen conforme a su destino. Entonces, aquí ya tenemos una primera normativa que nos está indicando que hay que velar para que estas organizaciones estén utilizando sus bienes para lo cual fueron creadas, ¿verdad? Y no para otros fines, como hablamos anteriormente. De la misma forma, el artículo 22 mete a las fundaciones extranjeras, las ingresa dentro también de este ámbito de control en cuanto al uso de sus bienes y en cuanto a todos los controles que también más adelante vamos a ver. Luego vemos el artículo 25, que nos habla de la forma de disolución de una asociación o una organización no gubernamental. En este caso nos damos cuenta que puede ser disuelta por acuerdo de la autoridad respectiva. Esto a pedido del Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría o el Ministerio de Gobernación. Cuando se compruebe que sus actividades son contrarias a la ley y al orden público, digamos, estas son las condiciones que la ley nos está determinando, que haya una comprobación de que estas actividades que están desarrollando sean contrarias al ordenamiento legal y al público, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, en cuanto a Código Civil, esta sería la normativa que nos faculta como Estado a generar los controles sobre estas organizaciones. Y luego acá, de manera muy resumida, la verdad que no quería ser muy extenso, están todas las medidas de fiscalización y control que la ley de ONGs establece para este tipo de organización. Entonces, en cuanto a su constitución, nos dice que las nacionales, todas las ONGs que sean de origen guatemalteco, que se constituyen en el país, deben de ser inscritas en el registro de personas jurídicas. Mientras que las extranjeras primero deben de realizar un trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente es remitido al REPEJU para que nosotros continuemos con la revisión de toda la documentación y hacer la inscripción correspondiente. De igual forma, eso es en cuanto a su constitución. Luego nos dice en cuanto a la inscripción, la ley ahora los obliga a ellos a que se deben de inscribir en estas instituciones, estas 4 instituciones que coloco las siglas. En el caso de las nacionales, tenemos a REPEJU, siempre nacionales e internacionales, o extranjeras, perdón, serían siempre en el REPEJU. En el caso de las extranjeras, solamente ellas están obligadas a causar un registro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego tenemos el registro en la Superintendencia de Administración Tributaria y en el caso que manejen fondos del Estado,
tienen la obligación de tener un registro en la Contraloría General de Cuentas. La ley y el reglamento en cuanto a esta parte nos desarrolla lo que es el registro centralizado, que más adelante tengo una pequeña diapositiva para poderles platicar en relación a este registro centralizado. Y luego, pues acá les enumero unas normativas también que pues obligan a las ONGs ahora a tener libros de contabilidad que van a ser revisados por las instituciones, en este caso la SAT, a que haya una publicación anual del balance general de las ONGs, que también es una de las obligaciones contables que ahora la ley les manda, y que la SAT pues también es el ente encargado de verificar por el cumplimiento de estas obligaciones, así como causar también el registro tributario. En cuanto a las donaciones y el financiamiento, la normativa sí nos está definiendo que cuando sean donaciones del extranjero, las ONGs ahora deben de dar un aviso al Ministerio de Relaciones Exteriores donde establezca la procedencia de los fondos, el propósito de los mismos dentro del territorio guatemalteco para poder tener ya un control de toda este financiamiento extranjero que está ingresando al país para que pues el Estado tenga el conocimiento y la información para posteriormente verificar que efectivamente se están usando los recursos para los propósitos de estas organizaciones. Luego tenemos el tema de los recursos del Estado, una fiscalización de la Contraloría, que es aplica única y exclusivamente a aquellas organizaciones que reciban fondos del Estado. Y por último, el manejo de los fondos, pues también es una obligación que todas estas donaciones, este financiamiento, los recursos de las entidades deben ser manejadas única y exclusivamente en bancos del sistema guatemalteco para mantener un control eminentemente nacional sobre estos recursos. Esto es a grandes rasgos. Luego acá pues tengo esta pequeña ilustración en cuanto al registro centralizado, todas las instituciones que están involucradas. Y digamos, esta es una de las herramientas que creería yo que es de las más significativas que nos aporta la ley de organizaciones no gubernamentales. Es precisamente crear una centralización de la información de los diferentes entes que dentro del ámbito de su competencia deben de verificar que las organizaciones o las ONGs estén actuando conforme a sus estatutos. Y en este caso, pues vemos todas las instituciones que yo ya les había comentado en materia tributaria. Tenemos a la SAT, que de hecho en este momento el REPEJO como ente rector está coordinando unas mesas de trabajo interinstitucional para poder hacer realidad este registro centralizado. Y con la SAT estamos conformando, digamos, el procedimiento para que en el momento que cause inscripción y registro una ONG, automáticamente se le genere su número de identificación tributaria y que sea simultáneo este proceso, de tal manera que no puedan ellos obviar la obligación de tener un registro en SAT. Luego, pues obviamente estamos generando los procesos de la interconexión entre los demás ministerios involucrados. Incluso pueden ver que hasta el mismo Ministerio de Trabajo y Previsión Social está inmerso dentro del registro porque también la ley establece la obligación a las ONGs como patrono de darle cumplimiento a la normativa laboral guatemalteca a todos los miembros de las ONGs que operen en Guatemala. Ministerio de Finanzas, en este caso es por la asignación de recursos del Estado que se pudieran dar dentro del presupuesto de la nación. Y esto obviamente con el conocimiento y una integración de la Contraloría General de Cuentas. Y en este punto, tal vez sí me gustaría comentarles que es importante tener bajo vigilancia a las entidades que están recibiendo fondos del erario público, porque muchos de ellas
se están cumpliendo en este momento con funciones de ONGs, pero están operando bajo la figura de una asociación civil. Entonces no se han actualizado y no se han inscrito conforme a lo que la ley de ONGs ahora recomienda. Entonces, en este caso podríamos estar ante la asignación de fondos a entidades que realmente no están inscritas y acorde a la legislación actual, ¿verdad? Y en este punto también es importante comentarles, y me imagino que lo tienen también ustedes en conocimiento, pero cuando nace la reforma de la ley de ONGs, en su momento se plantea un amparo provisional que le dan lugar. Sin embargo, posteriormente se resuelve en definitiva de negarlo. Se rechaza el amparo en definitiva, en virtud que se determina que no es la vía legal adecuada para impugnar el decreto de reformas. Entonces, posteriormente se plantea una inconstitucionalidad. Actualmente, sobre la ley de la reforma de ONGs, existe un amparo, perdón, una suspensión provisional de algunos artículos, algunas palabras, algunos párrafos de la normativa que todavía nos mantienen en un impasse a la falta de claridad de qué va a determinar el órgano constitucional para poder regular a las instituciones. Entonces, sí necesitamos tener certeza de la resolución que vaya a tener la Corte de Constitucionalidad en este sentido para poder nosotros realmente tomar las acciones y determinar los procesos que al final del día pues van a darle una realidad a esta ley y a la función de fiscalización y control que la misma ley nos está otorgando pues a las diferentes instancias. En este caso, pues y por último ya finalizando, solo les quería comentar la línea de trabajo que tenemos en este momento en el Repejo para poderle dar viabilidad a la aplicación de esta ley y pues estamos trabajando sobre nuestro reglamento de inscripciones. Increíblemente, desde la concepción del registro hasta el día de hoy ya han pasado más de 17 años y no se ha hecho ese reglamento, lo que nos da una falta de certeza jurídica en nuestras actuaciones y obviamente en las solicitudes que plantean los usuarios. Entonces esto para tener claridad en cuanto a nuestros procesos, procedimientos, esto es importante para poderle dar también vida a la parte de la ley de ONGs. Por otro lado, también estamos trabajando en nuestro reglamento de organización interna, porque es importante que definamos nuestras funciones y las responsabilidades. Le repito, increíblemente, tampoco después de 17 años eso no se ha realizado como debe ser. Nosotros como registro tenemos la jerarquía de una dirección general como una de las unidades sustantivas de un ministerio. Sin embargo, nunca se le ha dotado de una estructura organizacional a este registro para poder cumplir con sus funciones. Entonces, estamos en una institución que carece de, por decirles algo tan básico como un departamento de recursos humanos, un departamento de informático. Es lamentable que esta situación se haya llegado hasta este punto. Obviamente es una situación que viene de hace muchísimo tiempo, pero estamos por instrucciones del señor ministro en este momento trabajando a toda máquina para poderle dar ya salida a estos temas y que no sigamos pues como alguien de paso o como una administración que solo va a pasar el tiempo, sino realmente queremos generar cambios significativos y dejarle al país una herramienta, una institución que nos dé certeza jurídica a todos los guatemaltecos y que pueda cumplir con las funciones que la ley ha encomendado. Por último, el registro centralizado, que es lo que le comenté anteriormente, para poder tener esa coordinación interinstitucional y esas alertas que se puedan generar entre las diferentes instituciones para poder ahí sí que realizar las acciones correspondientes de detener algunos procesos, de hacer algunas citaciones, de correr audiencias, en fin, realmente hacer esa función fiscalizadora que hasta el momento todavía no se ha hecho.
Y por último, pues definitivamente en cumplimiento de la ley de simplificación de trámites, que eso nos viene a complementar todo lo anterior, también estamos trabajando con las diferentes instancias para poder dar un mejor servicio y calidad a los guatemaltecos. Entonces, pues la verdad, yo hasta acá me quedaría. No quería extenderme mucho, ser bastante conciso y claro con los temas y pues ahí pendiente si tuvieran alguna duda o pregunta. Carmen, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu presentación, Luis Fernando. Pues dicen los amigos de Fundesa, muy oportuno por todas las reformas que hay que hacer al repejo. Hay fundaciones y asociaciones que llevan más de 5 años de estar esperando autorización. Saludos. Bueno, en relación a ese tema, que muy bien y muchas gracias por tocar el punto. Les comento, digamos, dentro de toda esta confusión que existe, las fundaciones, bueno, y de hecho las fundaciones y las iglesias también, no las autoriza el repejo. El repejo, digamos, en este caso es el Ministerio de Gobernación quien realiza todo el proceso de constitución y autorización de una fundación mediante la emisión de un acuerdo ministerial, y ya con ese acuerdo ministerial nosotros le damos inscripción en el repejo. Ha habido mucha confusión en ese sentido porque sí tenemos información que es muy tedioso y tardado, y de hecho hay muchísimos criterios discrecionales que dificultan la inscripción, y estamos en coordinación en este momento con el Ministerio de Gobernación para poder unificar esos criterios. Y ahí regreso a lo Perdón que anterior. te interrumpa, pero o sea, básicamente el repejo no ve las asociaciones. Las fundaciones, Ok. fundaciones. O sea, las asociaciones y las ONGs, nosotros sí las inscribimos desde su inicio. Las fundaciones, iglesias, sí. Fundaciones e iglesias, esas es el Ministerio de Gobernación. Ok, de acuerdo. O sea, siento que hay mucho tema y todavía para ustedes es un gran trabajo toda esta presentación que nos hiciste del plan de trabajo que tienen para el repejo, porque sí hay mucho que esclarecer, ¿verdad? Como tú dices, son años los que han pasado ahí, archivos y ahorita si ustedes son, por ejemplo, si uno tiene fiebre, ¿verdad? El termómetro, es como decir, bueno, usted está después de esta línea, está bien, después de esta línea está mal. Ustedes son ese ente avalador que podría decir, esta ONG sí está en Guatemala y tiene un impacto sostenible a largo plazo, o pues esta ONG, en verdad, no se sabe realmente cuál es su fin. Podría ser ese el repejo, la entidad que pueda apoyar a las ONGs a que tengan impacto sostenible a largo plazo o las que no. Bueno, nosotros como registro lo que tenemos a la vista es la escritura de constitución. En esta ellos definen el objeto, la naturaleza y los fines. Entonces, en este sentido, pues estamos hablando de letras. O sea, no sabemos si realmente eso va a ser una realidad. Eh, Eso sí que únicamente se va a medir al momento que ellos ejecuten los diferentes programas y pues se vea que tengan un impacto real sobre el segmento que ellos van a querer apoyar, ya sea, no sé, educación, salud, temas de caridad, temas de servicios, temas de orientación o de incidencia dentro de toda la tipología que nos manda la ley. Entonces, ahí sí sería ya más una medición desde el punto de vista, no sé, poder civil, de poder medir, hacer esa medición. Nosotros realmente vamos al momento de alguna denuncia o al momento de alguna situación, lo que podemos hacer es verificar que realmente estén cumpliendo con las funciones que esos estatutos mandan, con el propósito para el cual fueron concebidas, y en ese orden de ideas, pues nosotros podemos pronunciarnos. Excelente. Muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si hay alguna duda. Pues yo creo que no. La verdad que te agradecemos muchísimo pues por tu tiempo y por la presentación. Esperamos que haya pues, una segunda parte y que nos puedas contar cuáles han sido los avances, ¿verdad? Y así invitar a la ciudadanía a que se involucre en el eje temático de su interés, porque como tú bien dices, hay educación, niñez, mujeres, medio ambiente,
animales, a recursos naturales Sí. y apoyar a los buenos proyectos, ¿verdad? Y qué mejor si se puede poner sobre la mesa el financiamiento del sector público, privado y cooperación internacional y que sea una unión, ¿verdad? Porque al final la ayuda y los que no pues, tienen la misma suerte y no pueden estar aquí con nosotros compartiendo, pues necesitan una manita y tal vez gente que está como tú, que tienes la visión, que tienes todo el apoyo y esperamos que ahorita mucha gente se sume más a Enlazando, pues que puedas tener un cambio real, ¿verdad? Sobre todas esas vidas que, pues que ahorita no le están pasando lo mejor. Pero te quería agradecer muchísimo tu presentación y te estaremos viendo en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.